hermana Eva. Es un deleite, ¿verdad? Poderles ver, poderles oír y ahora compartir, ¿verdad? Esos temas que son de relevancia fundamental para nuestro concilio. Entonces, fíjense, hermanos, vamos a iniciar. Muchas gracias, hermana Leti, también por ahí anda, hoy ya se me fue. Así, allá anda, ya la vimos. Bendiciones. ¿Desea darnos un saludo? Pues Dios me los bendiga. Qué bueno que están continuando con sus estudios, que no los han abandonado. Seguimos entonces en el trabajo, ahora un poquito desde más lejos, con una excelente compañía para mí, pero ya en unos 2 días más estaré tocándoles las golondrinas aquí a los hermanos y estaré agarrando el avión para estar de regreso en México, para trabajar con todo lo que tenemos ya en puerta. Así que adelante, vamos a dejar el micrófono a Javier para que nos continúe con la clase, ¿ok? Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermana Leti. Entonces, vamos a entrar al tema, hermanos. Fíjense ustedes, habíamos hablado desde la primera sesión lo fundamental para todo movimiento, para todo concilio, el tema de las misiones. Si en verdad deseamos, hermanos, crecer en nuestro concilio y expandir nuestras fronteras e ir a lugares vírgenes, hermanos, donde nuestro concilio no tiene presencia, deberemos tener un plan efectivo de misiones. Un plan efectivo de plantación de iglesias, donde no solamente nosotros los que estamos en este lugar, hermanos, en ese seminario, sino todos los pastores, hasta el mismo cuerpo ejecutivo, esté metiendo la mano, hermanos, la verdad, en el tema de misiones. Este tema, yo les confieso, hermanos, nos está apasionando desde el punto de vista, hermanos, no de teología, sino de amor por las almas, donde sin duda Cristo nos va a pedir cuentas también si hemos compartido el evangelio a otros y sobre nuestra acción en el tema de las misiones. Bien decía la pastora Elizabeth hace 2 semanas que pues ella no tiene la oportunidad de salir a misionar, pero destina ofrendas para la labor misionera. Y eso es fundamental, ¿verdad? No podemos todos ser misioneros, pero todos podemos trabajar para las misiones de una u de otra forma, y Dios nos ha llamado precisamente para esto. Les voy a empezar a compartir pantalla, hermanos. Ahí, hermanos, me van diciendo sí, ya la estamos viendo. Las grabaciones, recuerden, se las estamos enviando de forma puntual, hermanos, a su WhatsApp. Ahí les va la compartición de pantalla, hermanos, ¿eh? Permítanme un momento. Y ya ahí se deberá estar viendo. Me dicen, hermana Leticia, se está viendo, ¿verdad? Perfecto, hermanos. Entonces, vean, solamente haremos un muy breve, hermanos, resumen, un breve avance, hermanos, de lo que estamos avanzando para no entrar tan vacíos, hermanos. Vimos, en primer lugar, algunos principios en el tema de la fundación y establecimiento de células. Este material fue fundamental para el tema de las misiones, hermanos. Ese fue el primer material y este fue elaborado por nuestra hermana Leti. Después de este material, hablamos sobre la necesidad de avanzar. Vimos, hermanos, 8 elementos indispensables referente a una iglesia saludable. Acuérdense que si usted no tiene esos 8 elementos, por más que usted haga células, por más que usted avance, haga labor de evangelismo, se nos viene abajo puesto que no tenemos una iglesia sana. Acuérdense, hermanos, una iglesia sana no puede engendrar, no puede tener hijos, células sanas, ¿verdad? Entonces, es fundamental el manejo de la iglesia saludable para el desempeño y buen crecimiento, buen desarrollo, buena implementación de las células. Eso está en su manual, hermanos. Vimos el tema de las misiones, vimos el tema de
de la administración, hermanos. Vimos también la segunda sesión sobre la plantación de iglesias en referencia a la base bíblica de las misiones. Ahora, hermanos, el primer misionero, ¿quién fue? ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿Quién fue el primer misionero en la Biblia? Muy bien, aparte de Abraham, fue Jesucristo. Si lo vemos desde el punto de vista legal, ¿verdad? Jesucristo fue, y en dejándolo todo, dice el libro de Efesios y Filipenses, dejando su gloria, vino por nosotros, ¿verdad? Entonces Jesucristo realmente fue el primer misionero del cielo a la tierra, ¿sí o no? A plantar e implementar el reino de los cielos en la tierra. En la tercera sesión hablamos, hermanos, sobre el modelo bíblico de plantación de iglesias. Hay muchos modelos actualmente para plantar iglesias. Hay muchas formas, algunas en teoría más efectivas, otras menos efectivas. En el resumen de este día, hermanos, abordamos sobre nuestro concilio, hermano, necesita también un modelo personalizado. El modelo, hermanos, ideal no existe, hablando de un modelo de plantación de iglesias. Todo concilio, toda denominación, todo el grupo tiene a lo mejor un posible modelo que le sirvió para esa iglesia, pero no el hecho de que le haya servido a esa iglesia, a ese movimiento, necesariamente nos va a ayudar a nosotros. Nuestras necesidades son muy particulares, nuestro crecimiento es muy particular, hermanos. Por lo tanto, deberíamos, sí o no, tener un modelo apropiado y adaptado para nosotros mismos. Sin embargo, analizamos en esa sesión cuál fue el modelo bíblico, hermanos, para la plantación de iglesias. ¿Se acuerdan, hermanos? El modelo fue implementado precisamente en las iglesias, perdón, en los hogares. Ahí fue donde aparecieron las primeras iglesias en los hogares. Y a partir de ahí, haciendo una alegoría, una semejanza con la parábola del sembrador, vimos que representaba las semillas, los plantadores, la tierra, las estaciones, los requerimientos de la tierra, etcétera. Voy a avanzar. Solamente es un resumen, hermanos, ¿eh? Y vimos esta fue ya la primera materia, hermanos, en forma sobre el primer paso para detectar o para implementar, para establecer una nueva célula, una nueva misión y futuramente una nueva iglesia. Vimos, hermanos, en el campo número 1, la estrategia de entrada, la forma de preparar a una nueva zona, un nuevo campo virgen. Hablamos desde dónde detectar cuáles son las zonas, hermanos. ¿Cómo selecciono? Ahí vemos en la pantalla un terreno nuevo. Y hablamos de ver el terreno nuevo, hermanos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde nos paramos para establecer una nueva célula? Un nuevo terreno, una nueva iglesia. Hablamos de un trabajo de investigación, recuerden. Hablamos, hermanos, de ver la cultura propia, el dialecto si lo hay, el lenguaje, la forma de vida, las religiones en esa zona, las sectas. Todo un trabajo de investigación antes de implementar una nueva misión, una nueva célula. Después de esto, hablamos, hermanos, sobre nuestra estrategia de evangelismo y versamos sobre, hermanos, ¿qué vamos a decir? ¿Verdad? Hablamos sobre también quiénes irán a hablar del evangelio y, bueno, trajimos a la mente, hermanos, la misión de los hombres enviados por Jesucristo, hablando de los 12, cuando Jesús envió a los 70, se acuerda de 2 en 2, y no solamente eso, sino el libro de Hechos está repleto, hermanos, de ejemplos donde los apóstoles, donde los primeros padres de la iglesia primitiva iban de 2 en 2, ¿verdad? Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Bernabé y Marcos, Judas y Silas, Timoteo y Silas, Timoteo y Erasto, pero iban de 2 en 2, hermanos, sembrando el evangelio. Y después analizamos, hermanos, sobre quiénes son buenos candidatos para hospedar una célula. No precisamente en estos pasos hablamos de una persona ya cristiana, sino el hermano nos dijo de un hombre de hombres de paz, si no recuerdo, hermano, ese fue el nombre que nos dijo, pero hablamos que esa persona debería ser hospitalaria, sensible al evangelio, una reputación pues apropiada, ¿verdad? Le voy avanzando.
Y después vimos sobre qué hacer con los nuevos creyentes en esta materia. Y la semana pasada hablaron sobre cómo dirigir un grupo celular. Vimos la definición de célula. Después de la definición de célula, vimos lo que no es un grupo celular. Eso estaba muy interesante, hermanos, porque de repente pensamos que un grupo celular, hermanos, es un grupo de estudio y no precisamente es un grupo de estudio, una célula. También no es una organización, no es un grupo estático, hermanos. Todo esto lo vieron la semana pasada. Y bueno, vamos a ver este tema el día de hoy, hermanos, sobre la estrategia de discipulado. Mucha atención, ya después de un breve resumen, hermanos. Permítanme. Bien, les dejamos una tareita, hermano. Una tareita sobre cómo evangelizar, brevemente, cómo impartir el evangelio. Yo sé que no todo mundo lo ha hecho, hermanos, pero nos cuesta trabajo, la verdad, compartir el evangelio, a pesar de este no ser un seminario de evangelismo, ojo, pero indudablemente necesitamos tocar el tema de la forma de compartir el evangelio. Y hace unos años, hermanos, tomamos nosotros un seminario sobre precisamente evangelismo y se llamaba Evangelismo Explosivo. Y de ahí tomé unas ideas, hermanos, que se las haremos llegar al grupo, hermanos. Pero el evangelio, hermanos, nosotros de repente no sabemos ni lo de que se trata el evangelio y mucho menos nos cuesta mucho más, perdón, el hecho de compartir el evangelio de una forma centrada. Entonces, la verdad, hermanos, no es lo mismo compartir el evangelio a un universitario, ¿verdad? A una persona que tiene a lo mejor ya un nivel cultural más elevado, a una persona que de repente pues viene de un sector indígena, viene a lo mejor de un sector social más popular. Evidentemente no discriminamos, hermanos, pero la forma de impartir el evangelio deberá ser diferente. El mismo Jesucristo, ¿verdad? El mismo Pablo, ¿verdad? Se comportaba de diferente forma. El evangelio es el mismo. Sin embargo, la forma de hacer llegar el evangelio deberá ser por diferentes vías, por diferentes métodos, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, como cristianos, deberemos tener la habilidad de adaptarnos nosotros a la persona para llevar el evangelio. No adaptar el evangelio, sino adaptarnos nosotros, nuestras palabras, nuestro vocabulario para las personas nuevas. Y hacerles, hermanos, el evangelio de una forma tan sencilla de entender y no hacerlo tan difícil, porque ese es el evangelio. Entonces, fíjense. Si se topa usted, yo hago esto y no sé si a usted le sirva, pero si le sirve, lo agarra, hermano. Y si no, pues ahorita debatimos. Y hace las 15 días dijimos, ¿qué pasaría si tuviésemos a una persona enferma, moribunda, atropellada? Dijimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del atropellado? Y solamente tuviésemos 5 minutos para impartir el evangelio. Bueno, bajo esa misma premisa, yo les propongo lo siguiente. Y no precisamente a un atropellado, ¿verdad? Un moribundo, a una persona que tiene rapidito tiempo, no tiene mucho tiempo para compartir el evangelio. Si alguien tiene activado su micrófono, hermanos, ayúdenme a desactivarlo, hermanos. Si no, pienso que están levantando su manita. Pero ahí le va, por ejemplo. Voy a evangelizar o a intentar evangelizar a la hermana, ¿qué le parece a la hermana Marina? ¿Por esa es Marina? Sí. Bien, tú eres una universitaria, vamos a suponer, ¿no? Ajá. Dura de corazón, ¿no? Intelectual, ajá. Entonces, pues te topo, ¿no? De repente un día en el pasaje, ¿no? Y el Señor, el Espíritu Santo me hace sentir, pues háblale, ¿verdad? Yo te diría a lo mejor, oiga, señorita Marina, supongamos el día de hoy usted muriera y se presentara delante de Dios. Supongamos, ¿verdad? Que usted se muriera el día de hoy. Y Dios mismo le preguntara, a ver, Marina, ¿por qué razón debo dejarte entrar a mi cielo?
¿Usted qué le diría, señorita Marina, a Dios mismo? Razones para entrar al cielo. Razones para suponiendo que soy ya que conozco de Dios No, usted o... no cree en Dios, usted no cree en Ah, nada. ok, Ujú. ajá. Pues porque soy una buena persona, Ajá, ayudo a los demás, no sé, creo que por eso. muy bien. Ahora ahí les doy otra pregunta, por ejemplo, no solamente a la hermana Marina, sino usted podrá decir, señorita Marina, ¿usted ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si muriera el día de hoy, iría al cielo? ¿Usted qué piensa, señora Marina? ¿Iría al cielo si se muere el día de hoy? Porque todos nos vamos a morir algún día, pero ¿usted a Ajá. dónde se iría? Pues al cielo. Al cielo, muy bien. Entonces, vean, hermanos, haciéndole dos preguntas a la mejor sencillas, ¿verdad? Estamos investigando, estamos sondeando si primero cree en el cielo, si primero cree en Dios mismo y después cuáles son las razones por las cuales ella debería entrar al cielo, ¿verdad? Entonces yo ya aprendí, ya investigué a la señorita Marina y pues en primer lugar, ella sí cree en Dios, pero ella piensa que por las buenas obras se va a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo ya tengo información para empezar a hablar y yo a lo mejor le podría decir, mire, la vida eterna es un regalo, pero es un regalo gratuito, ¿verdad? Es un regalo que todo Dios nos lo dio a usted y a mí, señorita Marina, pero la vida eterna es un regalo, pero adivina, hay algo que nos impide ganarnos este regalo. Y este impedimento se llama pecado, señorita Marina. Todos en alguna vez hemos hecho algo malo. No a lo mejor algo en extremo gravoso, pero todos hemos mentido, todos hemos tenido malos pensamientos, todos hemos tenido algún pensamiento feo. Y de hecho, de eso necesitamos arrepentirnos. Y ahí le seguimos hablándole del evangelio de algo muy sencillo. Yo también recuerdo, hermanos, a un teólogo español que todavía vive, se llama Evis Raballosa, y ese teólogo también tenía una forma muy sutil de hablar del evangelio y a todo mundo le preguntaba y le decía, oiga señor, ¿usted me podría dar información para llegar de este punto al cielo? ¿Cómo le hago? Y la gente pues se le quedaba viendo de una forma extrañada, ¿no? Pero todo el mundo respondía de diferente forma y de acuerdo a esa respuesta, esa pregunta generaba dudas, generaba discrepancia, pues el teólogo tenía herramientas para ahí decirle. Entonces, el evangelio siempre, el fundamento es el mismo, hermanos, pero la forma de presentarlo va a ser diferente. Tomemos, por ejemplo, a un Jesús y la mujer samaritana, tomemos a un Jesús y el saqueo, ¿verdad? Y le decía, estás haciendo de ahí arriba, bájate, ¿verdad? Entonces, se adaptaba a la persona al evangelio, a la persona y no se movía el evangelio. El evangelio va a ser siempre el mismo. Hasta ahí preguntas, hermanos, dudas, ¿vamos bien? Bueno, Dios le Sí. bendiga a todos, hermano. Yo creo que es un punto muy importante lo que usted está tocando porque todo hemos evangelizado de una manera, a lo mejor hemos acercado a la gente y hemos pedido, no sé, unos 2 minutos de su tiempo y a tocar un versículo o dos versículos de la Biblia, ¿no? Por decir, yo he hecho eso. Tomarle, no sé, decirles, señor, ¿me puedo tomar o cómo está usted? Bueno, acercar de una manera diferente, y ya darle unos o dos textos de la Biblia, pues también dicen, ¿no? Por oír la palabra, ¿no? La fe viene. Entonces, una vez, bueno, que es muy importante ese punto que usted dice que usted nos puede compartir más, usted que tiene más conocimiento de la palabra, y yo creo que sí es. Porque una vez yo lo hice y toqué 2 puntos. Exactamente estamos hablando de lo que es lanzar la red. Sí, le comparto así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él, a través de su Hijo. Y siempre yo he compartido las pocas veces que yo he tenido oportunidad, he compartido así. Pero ¿qué más
¿qué más usted de que si nos puede enseñar, nos puede enseñar otros métodos más? Porque como usted dice, hermano, que no podemos evangelizar a todo, porque unas personas sienten que tienen más conocimiento que los otros, ¿no? Hay algunos Ujú. que lo puedes agarrar muy fácil, hay algunos que no, o sea, que ellos saben más, o entonces yo creo que sí es muy importante que tenemos que tener como diferentes estrategias para lanzar nuestra red. Ujú. Esa es mi opinión y a la vez mi duda que tengo, ¿no? Porque a lo mejor no sé si estoy bien o estoy mal lo que estoy haciendo, pero estoy aquí para aprender más y para que ustedes me Amén. ayuden, ¿verdad? Sí, hermano, amén. Vamos a darles material, herramientas, hermanos. La verdad es que el evangelismo es muy bonito, pero también demanda preparación por parte de nosotros, ¿verdad? El evangelio Sí, siempre tiene su eficiencia, siempre acierta, pero el desperfecto a veces es uno, ¿no? La forma de impartirlo. Pero sí, hermano, con mucho gusto sí, al grupo les vamos a mandar más material. Pero entonces, hermanos, fíjense, sí, ya tenemos nuestra célula, tenemos nuestro grupo de estudio, tenemos ya unas personitas. Y la primer meta, hermanos, el primer propósito de usted, hermano misionero, al tener un grupo de células es la formación de discípulos. ¿Cómo le hago ahora ya en la formación de discípulos? Vamos a ver, fíjese, leemos, primer párrafo, ahora están en el tercer campo que representa el crecimiento. En este punto, hay algunos nuevos creyentes que han comenzado a crecer espiritualmente. Estamos buscando un plan de reproducción de discipulado. Un discipulado bíblico siempre está basado en una relación estrecha entre maestro y discípulo. Y entre los discípulos, el grupo de discipulado que estamos formando solamente funcionará si los participantes se aman genuinamente entre sí. Para alcanzar la reproducción del discipulado, necesitamos un plan de discipulado de corto plazo, unas pocas lecciones sencillas y diseñadas para nuevos creyentes, para estos comiencen en el camino de su crecimiento espiritual. El discipulado breve también guiará al grupo para convertirse en una iglesia del Nuevo Testamento. Necesitamos también un plan de discipulado a largo plazo, un patrón que los grupos puedan seguir por el resto de sus vidas mientras se convierten en discípulos obedientes a los mandatos de Jesús. Entonces, cuando usted ya tiene ese grupo de personas nuevas, hermanos, lo importante es empezar un grupo de discipulado, un plan de crecimiento breve, hermanos, porque de repente nuestros planes de crecimiento son a años. Y la verdad, hermano, necesitamos establecer y dejar bien cimentado el evangelio en la vida de estas personas nuevas. Si no hacemos esto, haga de cuenta, es una plantita, ¿verdad? Una plantita está nuevecita, está bien bonito y de repente cuando usted la ve en la tienda, ¿verdad? La planta está bien bonita, pero se la lleva a su jardín y ¿qué le pasa a su planta? Al día siguiente ya está toda apachurrada. Al día siguiente ya está toda muerta su planta, ¿verdad? Y pues dice, pues allá en el negocio se veía bien bonita la planta, ¿verdad? Pero pues el mudarla de una zona A a una zona B, el tiempo donde usted la dejó, el sol, el tipo de agua, pueden hacer que la planta se marchite o hasta se nos muera. Entonces, este paso, hermanos, para las personas nuevas a veces es difícil, hermanos. Entonces, hay ese tip, hermanos, muchas veces en donde nosotros, hermanos, no tenemos un plan de discipulado a cierto tiempo. Vamos a ver eso ahorita mismo. Fíjese. Al hablar de discipulado a corto plazo, estamos pensando en términos de 1 a 3 meses. Las lecciones enseñadas dentro de este periodo establecen un cimiento que puede ser fuerte o débil, sobre el cual el discípulo construirá su nueva vida en Cristo. Este discipulado a corto plazo consiste en lecciones conformadas por elementos replicables. Recordemos que la meta es la multiplicación. Por lo tanto, la responsabilidad, la rendición de cuentas y la reproducibilidad son necesarias. Y para que estas sucedan en el crecimiento de los nuevos discípulos, dependerá de que les asignemos acciones y metas medibles. Y que por supuesto ellos, los nuevos discípulos, las deben cumplir.
prefieren entrenamiento sobre la enseñanza. Es contraproducente seguir enseñando conocimiento sin sea obedecido. Ahora vamos a ver, abajito me salto este párrafo y vamos allá a este. Dice, el discipulado a corto plazo determina el ADN de las nuevas iglesias. El plantador de iglesias deberá aceptar esta verdad. Lo que un discípulo o una discípula aprenda en los primeros 3 meses de su conversión será lo que reproducirá a lo largo de toda su trayectoria cristiana. Entonces, lo que usted le enseña a una persona en esta etapa nueva de los 3 meses será fundamental para toda su vida cristiana. No sé si usted lo había observado así. Si usted les enseña a esa persona a sembrar, a ser generosa, bondadosa, en estos primeros 3 meses, adivine, toda su vida cristiana esta persona va a ser bondadosa, va a dar, no le cuesta dar. Pero si usted no le enseña, no, en esos 3 meses esto jamás lo va a poder volver a aprender después de la misma manera. Y esto usted lo ve y yo lo veo también en los niños, ¿verdad? La etapa infante es fundamental en los nuevos creyentes. Si no se lo enseña ahorita, hermanos, esa persona jamás lo va a aprender por las buenas, ¿verdad? A lo mejor por las malas sí. Pero ahí viene una pregunta importantísima. Hermana Eli, ¿nos ayuda, por favor? Donde dice, ¿cómo entrenamos a los nuevos creyentes para que sean testigos a sus amigos y familia? Si no, hermana Marina, ayúdenos mientras activan su micrófono los demás. Sí. ¿Quién está calificado para compartir el evangelio? Probablemente hemos contestado esta pregunta a través de nuestras propias expectativas, por lo que ahora responderemos mediante un ejemplo a la luz de la Biblia. Y para hacer esto, miraremos el recuadro que se presenta a continuación. Fíjese muy bien. ¿Hasta ahí o les sigo? Hasta ahí, hermana. Ahí tenemos una imagen, fíjense. Esta me gusta mucho, hermanos, pero ahorita va a ver usted. De repente pensamos que solamente las personas maduras pueden compartir el evangelio, las personas de amplia trayectoria, pero fíjese, dice, tenemos ahí la alegoría o la fábula del patito, el discipulado del patito. Cuando entrenamos a un nuevo creyente para evangelizar a sus nuevos amigos y familia, estamos haciendo un discipulado de patito. ¿Qué es esto? Piense en una madre pata guiando a sus patitos al agua. Usualmente ellos caminan en una fila, solo el primer patito sigue a la mamá, el resto sigue al patito justo enfrente de él. El patito no tiene que ser un pato maduro para liderar al que está atrás de él. Solamente necesita estar un paso adelanto del pato que sigue. Lo mismo es cierto en nuestras vidas espirituales. Jesús es el único que va totalmente maduro. Todo creyente de nosotros sigue y aprende de alguien que está un paso adelante de nosotros en madurez. Incluso los nuevos discípulos pueden liderar a alguien que está al menos un paso atrás de él. Entonces, hasta un nuevo creyente, permítame, hasta un nuevo creyente puede enseñarle a alguien que todavía no conoce a Cristo. Puede que no sepan mucho, pero saben algo. Ellos saben cómo creer en Jesucristo y pueden enseñar eso a sus amigos y familia. De esa manera, incluso los creyentes más nuevos pueden obedecer el mandamiento de Jesús de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Entonces, ¿quiénes pueden, hermanos, empezar a hablar del evangelio? Todos. Usted, hermanos, no espera que la persona tenga 10 años para empezar a hablar del evangelio. Tenga 20 años. No, hermanos, ya se puede hacer esto desde un momento. Ahora viene una pregunta, hermano Jorge Rodríguez, ¿nos ayuda, por favor? Donde la pregunta dice, ¿qué los mantendrá en movimiento? Ya me subí, permítame. Ya me pasé. Ahí está. Al decir discipulado a largo plazo estamos pensando en términos de 1 a 3 años, mientras que
La leche debe ser provista por la madre. La madurez depende de la habilidad de alimentarse uno mismo. De la misma forma, el discipulado a largo plazo debe ser impulsado por el mismo discípulo, por su propia búsqueda del Señor. El plantador de iglesias debe usar materiales que promuevan una trayectoria saludable con el Señor, capaces de transformar sus relaciones de familia y con la comunidad. Muy bien. Vamos a la siguiente página y vamos a ver un diagrama, hermanos, ahorita mismo. Ahora, recuerden, hermanos, que parte de este seminario se les está preparando un material precisamente para que usted lo pueda impartir. No solamente le estamos enseñando el tema de plantar iglesias, sino también darle material para esas personas nuevas y que, por supuesto, usted lo puede implementar en los tiempos y en los plazos que estamos viendo ahorita mismo. Dice nuestro material, el material elegido desarrollado debe reflejar una dependencia de la brujería de por vida del discípulo. Recuerde guiarlo a través de toda palabra de Dios, según Hechos 20:27, y exponer al nuevo seguidor de Cristo a su voz a través de toda la palabra, y por supuesto es una necesidad. El Espíritu Santo es el maestro que en lo sucesivo moldeará las acciones y las actitudes del discípulo a la imagen de Cristo. Por esta razón, el discipulado a largo plazo deberá focalizarse en la transmisión de herramientas capaces de guiar al discípulo a lo largo de toda su vida. Un discípulo capaz de manejar semejantes herramientas es libre para permanecer en la palabra. El cuadro a continuación nos ayudará a notar las diferencias entre el discipulado a corto plazo y el discipulado a largo plazo. Entonces, ve, hermanos, cuando usted empieza ya en su célula, hermanos, tenemos dos tipos de discipulado. Un discipulado a un plazo breve y un discipulado a un plazo largo. El discipulado a corto plazo, hermanos, no puede durar más de 3 meses. Y el de largo plazo, ¿a cuántos años? Muy bien, a 3 años. En el discipulado de 3 meses, de 1 a 3 meses, usted le va a dar los parámetros de obediencia. Eso ya viene en el manual que nosotros le vamos a estar dando, hermanos, parámetros de obediencia. Obedecer la palabra, obedecer los mandamientos del Señor, lo más elemental, hermanos. Pero en el discipulado a largo plazo, vea sobre qué vamos a estar trabajando. Sobre llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Eso es donde de repente nos cuesta trabajo a usted y a mí. En el discipulado a breve plazo, hermanos, en los 3 meses, siempre se va a depender de un mentor, de un maestro, de un guía, posiblemente del pastor, de una persona más especializada. Pero se espera, hermanos, que en un discipulado a largo plazo de 1 a 3 años, ya la persona empiece su propia autoalimentación, a leer la Biblia por sí mismo, a estudiar y por sí mismo, a hacer sus devocionales privados, a tener un método de estudio bíblico personal. Ya la persona deberá alimentarse, pero en los primeros 3 meses usted le va a dar la lechita, usted le va a dar los primeros elementos de una forma muy sutil y muy sencilla. Después vemos en la lámina, tenemos que poner los cimientos, habíamos dicho esto, ¿verdad? En los primeros 3 meses y después en el discipulado a largo plazo ya debemos poner una estructura sólida. Ya en ese tiempo podemos empezar a vislumbrar líderes, podemos empezar a tener una organización más amplia en nuestra célula, pero esa es la diferencia principal. Nota, las personas aprenden participando. El líder hace preguntas, pero, ¿qué más dice? Pero la meta del líder es hacer que los otros hablen antes de hacer. La enseñanza es el mismo, pero es un diálogo y no es un sermón. Ese es uno de los tips, hermanos, por favor, en cuanto estemos nosotros ante una célula. No se trata de traerles un sermón de teología a los hermanos, no se trata de decirles, me van a oír a mí. En la célula, hermanos, en los primeros meses, hermanos, deberá haber un diálogo entre usted y la persona nueva. No tomen todo el tiempo usted. Y además, ahora, hermanos, cuando usted se sienta a escuchar a la persona nueva, usted va a aprender a desarrollar la habilidad de oír, la habilidad de ver, la habilidad, hermanos, de observar las necesidades
y de establecer también y de personalizar el manual que le vamos a dar a las propias necesidades de las personas. Entonces, esta es una habilidad, hermano, que usted va a aprender a desarrollar, pero solamente a través de la observación. ¿Qué les parece este cuadro, hermanos? Este diagrama, ¿les parece coherente, hermanos? ¿O alguien desactivar sus micrófonos para ver qué piensa de este diálogo? ¿Ya lo habían hecho así o ustedes cómo le hacen para sus estudios en las células? Bueno, yo creo que es conveniente, hermano, porque la gente, pues es gente nueva que no está acostumbrada a muchos términos que manejamos, ya hablando teológicamente, entonces creo que debe ser lo más sencillo para que las nuevas personas, los nuevos creyentes, pues se les facilite el incorporarse al estudio. Sí, muy bien, hermano. Y además, acuérdense algo, que nuestras palabras deberán siempre ser las más sencillas, las más, sin utilizar tecnicismos, sin utilizar términos teológicos, nada de esto, hermanos. Y fíjese, a veces usted y yo no dimensionamos, pero cuando una persona acepta a Cristo y empieza a asistir a una célula, a veces hasta lo correcto no es llamarle ni hermanos. Deberemos empezar a decirle señora, señor, joven, señorita, porque de repente siempre hemos tenido desde el punto de vista mundano un shock y de repente hasta hacemos burla, ya eres hermanito, ¿verdad? Ya eres aleluya. Entonces usted viene de repente y dice, hermano, ¿verdad? Pues de repente la persona se va a sentir así, ya soy hermano, ¿verdad? Y a lo mejor todavía ni acepta que Jesucristo, apenas está hablando del evangelio. Entonces eso es importantísimo, hermanos. Paulatinamente ya entraremos en confianza y le diremos a la persona, hermano, usted ya acepta a Jesucristo, ya es hijo de Dios. Entonces, si es hijo de Dios, ya le podemos llamar hermano, ¿verdad? Pero a veces hasta eso, hermanos, la gente le cuesta trabajo aceptarse, ¿verdad? Ahora, en los nuevos términos de la iglesia. ¿Alguien más, hermanos, desea decir algo al respecto o estamos fuera del lugar? Estamos diciendo, ay, pues eso a mí no me pasa, ¿verdad? Yo creo, bueno. Sí, hermano, yo digo que este sí está muy bien el recuadro, el parámetro que está manejando aquí, porque nosotros en la congregación hemos tenido experiencia de una célula, unas personas nuevas que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Igual fuimos a predicarles como unos 3 meses en lo que se fortalecieron las personas, y ya después la hermana los invitó a la iglesia, pero ya están fortalecidos, ya tenían conocimiento de la palabra, no luego a jalarlo a la iglesia. Y yo creo que sí es muy importante este punto, porque sí, más o menos, gracias al Señor, que sí tuve esa experiencia yo en la congregación también, con la hermana, donde yo me congrego. Y sí, un lapso de 3 a 4 meses, y se le invitó a la iglesia, claro. También hablamos un lenguaje muy sencillo también a las personas, no luego darles un texto donde se les vayan a ofender, algo como que muy despacio, y poco a poco fueron fortaleciendo a esas personas, y después se le invitó a la iglesia, y ahorita ya se están congregando a la iglesia ahorita las personas. Muy bien, hermano. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Y dijimos, no, hermanos, no lleve a la persona nueva inmediatamente a la iglesia. No, no está mal, pero también deberemos ir introduciendo paulatinamente. No llevarla de golpe. El primer lugar deberá ser la célula donde se sientan en confianza. Es un lugar de protección, es un lugar donde se sientan seguros, donde empiezan a hablar. Y paulatinamente vamos a prepararlo para llevarlo a la iglesia. Y también a la iglesia prepararla para decirle, mire, van a llegar esas personas, son nuevas, traen tatuajes, ¿verdad? Traen su rubio fosforescente o naranja en el pelo, azul, ¿verdad? Y trae aretes por todas partes, ¿verdad? Entonces, estas son tiempo para que las dos personas, las dos organizaciones, tanto la iglesia como las personas se vayan adaptando. Pero ahora ahí viene precisamente esta parte fundamental, una pregunta. ¿Cómo lo hacemos para incorporar a los nuevos creyentes a una reunión de adoración? Los nuevos creyentes están creciendo en su fe mediante el discipulado
y las iglesias están multiplicándose por medio de las nuevas células. A la par de lo anterior, debemos ser involucrados en la adoración comunitaria y tenemos 3 variantes para esta área. Son 3 variantes o 3 formas de analizarlo. Fíjense. Inciso A. Incorporar las personas al servicio de adoración en la iglesia madre. En algunos contextos, lo mejor será que las células, las iglesias iniciadas, pues continúen siendo parte de la iglesia madre. Perdón. En este modelo, con el tiempo puede llegar a suceder que una de las células llegue a crecer tanto y a estar en una distancia considerable de la iglesia madre que sea preferible comenzar un servicio de adoración propio. Este es el primer escenario. El primer escenario es donde a lo mejor la iglesia madre está muy lejos. No hay problema. Entonces, desde un principio, yo, plantador de iglesia, ya estoy viendo que va a suceder esto. Entonces, no hay necesidad a lo mejor de llevar todos los domingos a las personas a la iglesia madre, porque yo ya estoy contemplando que esa va a ser una iglesia. Ojo. Y a veces ellas van a empezar su propio estilo, su propia liturgia, su propia forma de adoración, su propia personalidad de esta iglesia, ¿verdad? Pero ese es el primer escenario, donde van a crecer independientes, donde no se van a añadir. A veces pensamos, hermanos, ojo, a lo mejor no hemos vaciado este tema, pero a veces pensamos que todas las iglesias, las células, llegarán a ser una iglesia establecida. Y a veces no va a ser así, fíjense. A veces la iglesia o la célula más bien tendrá un tiempo de crecimiento, tendrá un tiempo de maduración y dejará de ser esa célula y los miembros se van a ir a la iglesia madre. Ese podría ser, pero no siempre va a ser así. Vamos a pensar en diferentes escenarios, pero el primer escenario es este, que precisamente la célula se convierte en una iglesia independiente de la iglesia madre. Pero tenemos otro escenario, el escenario B, convertirse en una iglesia celular. ¿Qué es esto? Pues una iglesia celular difiere de una iglesia tradicional en el sentido de que no hay un edificio, no hay un servicio de adoración regular, los domingos y la iglesia no existe para crear y mantener programas dentro de la iglesia. La iglesia consiste en las mismas células y todas las funciones de una iglesia suceden en la célula, incluso el bautismo y la cena del Señor. Las células se reúnen regularmente, por ejemplo, cada mes o trimestre, para una reunión de celebración. Este es un tiempo de compañerismo, de ánimo, de adoración, enseñanza, y si lo prefieren pueden realizar bautismos y cena del Señor en esta reunión. Todas las células se consideran parte de una iglesia grande. Ese es otro modelo, ¿no? Ya, pues en este modelo hay diferentes células, ¿verdad? A veces algunas están muy separadas por la distancia. Dejamos que las células puedan crecer de manera natural. Van a tener, hermanos, sus bautizos, la cena del Señor en las mismas células, hermanos, y eventualmente nos reunimos, hermanos, para pues conocernos, socializar, hablarnos, hacer algunos ejercicios de integración, pero todas las células en sus diferentes puntos, en sus diferentes zonas donde fueron implantadas, pero sin necesidad de llegar a ser una iglesia, a ser parte de una iglesia central, de una iglesia madre. Todas desde donde están operando. Y tenemos un tercer modelo. El tercer modelo es el inciso C. Hermana Miriam, ¿me ayuda por favor a leer el inciso C, por favor? Inciso C, convertir las células en una iglesia establecida. Esa, ¿verdad? Sí, por favor. Esta opción la deben tomar aquellos proyectos que están enfocados en iniciar nuevas iglesias tradicionales. Un par de parámetros son importantes para esto. Debe haber por lo menos una asistencia total de 30 o más personas. Si no han logrado esto, no debieran iniciar un servicio de adoración. Debemos tener cuidado de no apresurarnos.
Este servicio de adoración unido puede hacerse inicialmente una vez al mes e ir incrementando la frecuencia a una reunión quincenal y o semanal. Para establecer la frecuencia será importante la guía de su formador y la respuesta de la gente. Comenzar una reunión de adoración unida ayudará en el proceso de pasar de una célula, iglesia iniciada, a una iglesia local, iglesia establecida, y traerá unas dinámicas nuevas y únicas. Hasta ahí. Ahora, fíjense, esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo yo sé que ya va a pasar de ser de una célula, una misión, a una iglesia establecida, a una iglesia formal? Pues lo determinan varios factores. Número uno, hermanos, es el factor del tiempo. En promedio, hermanos, va a tardar hasta 3 años este tiempo, pero más importante es el total de miembros. Si se fijaron, ¿cuántas personas se necesita para ya empezar a hablar de una iglesia establecida, donde ya deja de ser una misión a una iglesia? ¿Cuántas personas deberemos tener? 30. A 30, más. ¿verdad? O más. Entonces, si 30 usted ya personas. tiene en su célula 30 personas, usted ya debe pensar en ese grupo de personas como si fuesen una iglesia. Ya son 30 personas. Antes de eso es una célula. Y además, ahora vieron la semana pasada, el servicio va a ser una sola vez por semana, donde va a haber una alabanza, 2 alabanzas máximo. Se tiene un estudio breve de máximo media hora. Se levantan las ofrendas y ya. Pero cuando tenemos ya 30 personas, podemos ya poner un día de adoración, un servicio de adoración una vez a la semana, e ir posteriormente aumentándolo gradualmente. Primero una vez a la semana y después 2 veces a la semana, según una necesidad lo demande. Pero ya podemos empezar a tener o a vislumbrar y a prepararnos para empezar a establecer una estructura ya de una iglesia formal. Pero esto deberá ser entre el año y los 3 años, no antes, porque antes está la iglesia muy nueva. Entonces, no se frustre, hermanos, no se frustre si de repente usted tiene una célula, una misión, y no logra llegar a 30 personas. Entonces, a lo mejor la razón de ser de las células es que esas personas se anexen a la célula madre, perdón, a la iglesia madre. Ese es el primer escenario, ¿verdad? Pero también podemos trabajar bajo el escenario B, donde todas van a estar funcionando en sus diferentes células. De hecho, varias denominaciones o movimientos tienen ese grupo de trabajo celular. O el ideal, por así decirlo, es el tercero, donde después, entre 1 y 3 años, ya pueda haber que su iglesia va avanzando, ya está madurando. Dijimos, ya para los 3 años ya se piensa en un programa de formación más maduro, más macizo, hermanos. Entonces, esa es la tercera forma de ver el crecimiento de una iglesia. ¿Qué le parece? ¿Cuál le parece mejor a usted? Bueno, yo quiero comentar, hermano, del inciso A. Ajá. Cuando dice que estamos hablando de incorporar a las personas a la adoración, bueno, yo quiero comentar lo siguiente. Por naturaleza, las personas necesitan adorar, aunque todavía no tengan un conocimiento pleno, porque esto les traerá un sentido de identidad, y creo que es el inicio de la vida espiritual. Uh-huh. Así es, hermano. Pensé que iba a hablar más y me los dejó así a la expectativa. Muy bien, hermano David. Sí, y además de ese tema es bien importante, hermanos. Sería fascinante, sería fabuloso. Tal día van a llegar los hermanos de la célula y preparamos un programa especial, adaptado, unos himnos, unas alabanzas con temas cristocéntricos, ¿verdad? Un sermón ad hoc, ¿verdad? Y hermanos, estas personas le van a ver a la iglesia y usted va a ser el modelo para ellos en su forma de orar, en su forma de adorar, en su forma de vestir. Entonces, la iglesia, cuando lleguen las personas nuevas, deben estar preparadas para recibirlos. Entonces, no entienden en ese tema muchos conceptos, por ejemplo, del diezmo, ¿no? Entonces, eso se enseña, por supuesto, temas de mayordomía, pero eso se va a enseñar ¿dónde? En la célula, en lo íntimo, ¿verdad? Pero deberemos preparar a la iglesia y a las personas de las células.
¿Alguien más, hermanos? Bien, vamos a avanzar. Vamos ahora a hablar, fíjense, sobre el lugar de reunión. ¿Podemos con los recursos de las células pagar ese lugar? El lugar es cómodo y agradable, hay ventilación, iluminación, higiene, es de fácil acceso a personas con limitaciones físicas, la ubicación es central, hay forma de estacionar autos, si los hay servicios sanitarios. A esta altura del proceso no debemos alquilar un lugar permanente, sino algún lugar prestado o arrendado por unas horas. Ahora, usted ya tiene un grupo de personas, una célula, 10 personas, y dijimos a través del tiempo, primero Dios, las personas deben reproducirse ellas mismas, a hablar del evangelio. Y llegamos a lo mejor a 20 personas, ¿verdad? Pues ya tengo 20 personas. Pero yo estoy viendo plantador de iglesias en mi célula va en aumento, va creciendo sostenidamente. Entonces yo ya deberé ver un lugar, vislumbrar un lugar para empezar mis servicios de adoración al Señor. Y estas preguntas leídas deberán estar vigentes al momento de seleccionar un lugar. Y acuérdense, hermanos, en los primeros tiempos, los primeros meses, estuvimos siendo hospedados por algún anfitrión. Pero la verdad, hermano, no todo anfitrión va a prestar indefinidamente su hogar, su sala, ¿verdad? Llegará el momento donde vamos a decir, híjole, hermana Marina, pues yo la recibí 3 meses, pero fíjese que mi esposo ya no nos deja, ¿verdad? Fíjese que yo la recibí, hermana Miriam, hasta 1 año, pero pues ya no puedo más, ¿verdad? Vamos a rentar el lugarcito y etcétera, ¿no? Entonces, la verdad ni se sienta mal. También esto, hermanos, Dios lo va a permitir para que usted vea y piense en otro lugar, hermanos, y no vaya a pensar mal de la hermana, ¿no? Simplemente es parte del proceso normal del crecimiento. Y vea, hermanos, la mayoría de las iglesias, por supuesto, empezaron en lugares donde el anfitrión nos prestaba su sala, su patio, pero usted si ya va viendo crecimiento en su célula, tenemos que ver estas premisas. Es más, es céntrico para todos, ¿verdad? Preferentemente en avenidas principales donde haya todos estos insumos de luz, estacionamiento, etcétera. Y además, inciso B, independientemente de preparar un lugar de reunión adaptado, limpio, deberemos pensar en la hora y día de reunión. ¿Cuál es el momento donde la mayoría de los asistentes de las células pueden reunirse? Un horario donde todos puedan, hermanos, asistir. C, el estilo de alabanza. ¿Cuál es el estilo de alabanza apropiado, hermanos, y llamativo a las personas a donde deseamos impactar? ¿Qué instrumentos y equipos técnicos necesitamos? ¿Podemos conseguirlos o se consiga una ventaja? ¿Quién será responsable de estos tiempos? ¿Cuáles serán las canciones elegidas o están conectadas con el tema de la enseñanza de la reunión? ¿Cómo podrán las personas cantar las letras de las canciones? ¿Se proyectarán? ¿Se enviarán previamente por alguna red social? ¿Habrán hojas donde tengan las letras? Si usan proyección, ¿quién será responsable de esta lista? Entonces, vean, hermanos, al momento de preparar también su servicio de adoración, debe pensar en la parte de la alabanza. Y vamos a tener reunión el día domingo, ¿verdad? Todos vamos a ir a la nueva zona, rentamos un lugar, ahí entran muchas personas, pero vamos para allá. Y lo último que pensamos a veces es en la alabanza, ¿verdad? Y al momento ahí estamos improvisando, ¿verdad? Nos ponemos un estéreo, ¿verdad? Y ahí le ponemos play y ya todos entonamos con el estéreo y está muy bien, pero vamos a pensar desde los instrumentos desde un inicio. Y a veces es válido, pues cuando la iglesia madre tiene músicos, pues oye, apóyanos en un inicio, ¿verdad? Y no solamente apóyanos en la alabanza, sino enséñanos a nosotros, a los adolescentes, a los jóvenes. Y también es una forma, hermanos, de atraer a la juventud a través de la música, hermanos. Entonces, prepare músicos desde un principio, hermanos, bajo su propio estilo, bajo su propio liderazgo, formados por usted, hermanos. De repente jalamos músicos de todas partes, pero sí o no, lo bueno será que los mismos músicos sean nacidos de la propia célula.
sean nacidos de la propia misión, hermanos. Y esto forma parte de la identidad. Y desde ahí usted, hermano, va a seleccionar el estilo de alabanza, ¿verdad? Si va a ser tradicional por himnos, o si de repente, hermanos, ahí le pone un estilo más contemporáneo, ¿verdad? O si de repente está en un grupo de universitarios, pues su estilo de alabanza también será muy apropiado o muy ad hoc. Y también pensemos en lo siguiente, el cuidado de los niños. ¿Participarán los niños de la alabanza con los adultos o tendrán su propio tiempo de alabanza bajo alabanzas especiales para ellos? Los niños tendrán su propia enseñanza o estarán con los adultos, y él será responsable de la atención de los niños. Él les enseñará cuál es el plan para ayudar a ser discípulos para esos niños. Tendremos varios grupos de niños según sus edades o grados escolares, o estarán todos juntos. Pues también esa parte de la enseñanza de los niños, usted y yo la deberemos tener previamente analizada. Van a estar junto con usted, y lo ideal será, hermanos, que usted prepare un maestro también apropiado, también especializado para su grupo de niños. A lo mejor en un inicio, hermanos, no van a estar todos separados. A lo mejor no van a ser muchos, pero sí les puede preparar para un maestro una lección especial para estos niños y tengan también su propio crecimiento. De hecho, hermano, usted sabe, hay células especialmente de niños, y eso también es muy bueno. Entonces, estas células de niños son muy efectivas porque atraen a sus papás. Entonces, vea también esta forma. Y después tenemos la logística, hermanos. Hermana Consuelo, ¿me ayuda a leer el punto E, por favor? No anda por ahí la hermana Consuelo, sino Jorge de Guadalajara, creo que por ahí anda. Sí, disculpe, ¿cuál? El E. Sí. Logística. ¿Tendremos algún tipo de boletín, hoja con información? ¿Quién organizará el salón para la reunión? ¿Quiénes recogerán las ofrendas y en qué? ¿Quiénes contarán las ofrendas? ¿Quién se hará cargo de contar la asistencia? ¿Quién se hará cargo de recibir a las personas en la puerta? ¿Habrá anuncios? ¿Quién los hará y cómo? ¿Habrá algún tipo de refrigerio o algo para compartir y crear? No Ya le moví, alcanzo. ¿verdad? Sí. Ahí está. Y crear comunidad. ¿Habrá Biblias para las personas nuevas? Si hay autos, ¿quién se hará cargo de la logística para entrar y salir? Si llueve, ¿tenemos sombrillas para recibir a las personas? ¿Cómo volveremos a contactar a las personas que nos visiten? ¿Alguien tomará los datos? ¿Hay un formato? Entonces, ve, hermanos, gracias, Jorgito. Antes de iniciar, hermanos, el tema de implementar un servicio de adoración, también deberíamos tener esto. De repente nos aventamos, nos avanzamos, ¿verdad? Y decimos sobre la marcha, vemos sobre la marcha, pero si tenemos a un Dios de orden, desde un principio deberemos vislumbrar quién hará esto. A lo mejor en un principio nos podemos apoyar de personas de la Iglesia Madre, pero deberán enseñarle también a las personas nuevas, a las de la célula, y le van a ver a usted, así se levanta una ofrenda, ¿verdad? Así se ora por una ofrenda, así se ora para despedirse, etcétera, hermanos. Entonces, los sugieres, a lo mejor usted va a traer sugieres de la Iglesia Madre y le deben enseñar a preparar a nuevos sugieres de la misma célula. Entonces, vea la relación entre la Iglesia Madre y la célula, la misión, hermanos, es fundamental. Así como va a ser la Iglesia Madre, va a ser la hija. Entonces va a aprender lo bueno y también va a aprender los vicios. Va a aprender, hermano, las fallas y las deficiencias. Entonces la Iglesia Madre va a ser fundamental en todos esos aspectos. Y además de la logística, hermanos, tendremos que ver el tema de la enseñanza. ¿Cuál será el tema de las primeras enseñanzas y por qué motivo? ¿Cuánto tiempo tomará la enseñanza? Esta debiera ser alrededor de 30 minutos pensando en los invitados. Usted y yo, hermanos, estamos acostumbrados de repente a oír sermones de 1 hora.
más o menos, ¿verdad? Dependiendo pues el pastor, dependiendo la persona. Pero a veces, hermanos, no pensamos en las hermanas, en las personas nuevas y nos tardamos a veces 1 hora en las misiones, en las células, ya al momento de establecer a la iglesia. Entonces, ¿cuánto tiempo deberá ser la enseñanza, hermanos? 30 minutos, máximo. En este tiempo usted deberá ser hábil para vaciar la enseñanza y dijimos las primeras enseñanzas en los primeros 3 años deberá ser, hermanos, formativas. No recomendamos temas de teología profundos, sino en los manuales que le vamos a dar, esos temas son fundamentales. Por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Temas, hermanos, que durante los primeros 3 años ellos van a aprender a digerir y llevarlos gradualmente en estos 3 años. Punto G, la duración. ¿Cuánto tiempo durará toda nuestra reunión? ¿Cómo repartiremos este tiempo? Esta reunión deberá tomar no más de ¿cuánto tiempo, hermanos? De 90 minutos. Entonces, acuérdense, hermanos, si ustedes están en su célula, todavía célula, la reunión deberá ser de 1 hora máximo. En una célula de 10 personas, 12 personas, no más tiempo. Pero si usted ya va viendo, ya son 30 personas, vamos a establecer ya una iglesia, hermanos, estamos en días de eso. Entonces ya el tiempo no va a ser de 1 hora, sino va a ser aproximadamente 1 hora y media, 90 minutos aproximadamente. Si tienen dudas o desean participar, activan sus audios sin problema. Hermano, vamos a leer la siguiente. La siguiente parte nos ayuda, hermano David, por favor. Sí. Duración. ¿Cuánto tiempo durará toda nuestra reunión? ¿Cómo repartiremos este tiempo? Perdón, eso ya lo dijo. Ya Se hice les la pasa. pregunta de abajito, hermano. Por. Sí, perdón. Sí. Estamos aprovechando de la gracia de Dios por medio de la participación en el bautismo y la cena del Señor. Reunirse con otros creyentes para adorar permitirá que avance en la celebración de los sacramentos. Si han decidido iniciar servicios de adoración fuera de la iglesia madre, deben tener en cuenta que los sacramentos podrán ser ministrados por un ministro aprobado. Una de las preguntas que genera mucha discusión es: ¿quién puede participar de la cena del Señor? El papel del que oficia es presentar claramente la invitación. Las personas responderán libremente y de acuerdo con su propia conciencia. Muy bien. Gracias, hermano. Déjenle bajo. Muy bien. Entonces, hermanos, a este punto dijimos entre 1 y 3 años, hermanos, ya estamos también pensando, hermanos, en preparar personas, pues candidatos para los bautizos. Entonces, hermanos, también es bueno hablar a las personas que precisamente en la formación, en el plan inicial de 1 a 3 meses, guiar a las personas en el tema o prepararlas para un bautizo, para bajar a las aguas bautismales. Esto es fundamental, hermanos, y a partir de ellos también involucrarlas y enseñarles temas referentes al bautismo y la cena del Señor. Entonces, a veces los pastores o a veces los líderes de las células optan por ayudarse de la iglesia madre, pero también usted lo puede hacer en la propia célula, no hay ningún problema, pero sí estos elementos evidentemente deberán ser ministrados por un ministro, por una persona aprobada. A veces los pastores tienen diferentes líderes de células, pero esos líderes de células, no por el solo hecho de ser líderes de células, son aprobados, hermanos, para ministrar estos elementos. Esto solamente lo deberá hacer un pastor, ¿verdad? Un ministro aprobado, hermanos, y esto sí lo deberá hacer usted personalmente. ¿Tiene razón esto de ser, hermanos? ¿Vamos bien? Ya vamos avanzando y vamos terminando, ¿eh? Y esta es la última parte del día de hoy. Hermano Antonio, ¿nos ayuda a leer esta pregunta, por favor? Una de las preguntas.
Sí. Una de las preguntas que genera mucha discusión No, es la de abajito, hermano. Donde estamos en la pantalla, página 37, la pregunta de hasta arriba. ¿Cómo desarrollarán? Muy bien. ¿Cómo desarrollarán los nuevos creyentes compromiso y disciplina en la iglesia local? Los nuevos creyentes han sido reconciliados con Dios y están en un proceso de discipulado, en el cual aprenden a alimentarse a sí mismos. Parte de ese proceso de discipulado es ayudarles a tener sentido de pertenencia por su iglesia local y entender que la hace particular y especial dentro de la gran familia de Dios. El objetivo de esta instrucción no es crear barreras con otras denominaciones, sino ayudar a las personas a expresar su compromiso con Cristo de una manera tangible al pertenecer a una expresión local del cuerpo de Cristo. Otro objetivo de la membresía es ayudarnos a vivir una vida cristiana disciplinada en la cual caminamos juntos a otros a los que rendimos cuentas y a quienes nos alientan a perseverar y crecer en la fe. Ajá. Muchas gracias, hermano. Entonces, fíjese, hermanos, Sí. ya para finalizar, es importante, importantísimo, fundamental, hermanos, empezar a enseñar disciplina a los hermanos nuevos, hablando de la célula. De repente, la formación y la disciplina que usted ejerza en la célula va a ser la forma de comportarse y de actuar de esa persona durante toda su vida. Y deberemos fomentar hábitos en las personas nuevas. Por ejemplo, el hábito de ofrendar, el hábito de diezmar, el hábito de llevar su Biblia. Esto lo puedo ir enseñando desde ya, hermanos. Y también otros hábitos, por ejemplo, que si de repente va a faltar un día a la reunión general, avise, hermano pastor, no va a estar tal día, hermanos, voy a andar de viaje, ¿verdad? Ore por mí. Ah, perfecto. Entonces estamos fomentando hábitos nuevos, pero de repente sí o no ya tenemos personas de 40 años, 50 años que no diezman, no oran, hermanos, y faltan cuando ellos quieren y ni avisan, ¿verdad? Ah, pues déjeme decirle, esto lo aprendió ¿desde cuándo? Pues desde niño, ¿verdad? Desde la infancia. Entonces por ahí dicen, eres torcido. Entonces a esa persona no la va a enderezar, hermanos, pero sí a estos bebés, usted enséñele estos hábitos. Ajá. Y paulatinamente dijimos lo va a ir ingresando, a lo mejor no lo va a hacer perfecto, su vestimenta, habíamos dicho, ¿verdad? A lo mejor no va a ser la mejor vestimenta que se esperaría de un cristiano maduro, pero es donde deberemos hacer pacientes, deberemos aprender a desarrollar paciencias a las almas nuevas y no se espante, dijimos que todavía traen vicios, traen palabras del mundo, traen de repente pensamientos erróneos. Esto lo vamos a ir solventando durante la marcha y mediante los estudios de discipulado, mediante la Biblia, les estaremos guiando, hermanos. Esto se va solventando, pero es importante crear disciplina en estos primeros meses entre la etapa de 1 a 3 años. Y la siguiente semana, hermanos, fíjese muy bien, no se lo pierda. Vamos a empezar a ver la estrategia para formar y para entrenar a esas personas. Ya las trajimos del mundo, ¿verdad? Todas feas, ahí están mal, hermanos, las trajimos a la célula, ya vimos a lo mejor, llevamos a la célula a la iglesia madre, y plan B a lo mejor es una reunión de muchas células, o plan C, llevamos a la célula a iglesia madre, pero en las 3 fases o los 3 modelos, hermanos, en nos reunimos, en la estrategia de formar y entrenar. Y ojo, no es lo mismo, hermanos, formar a una persona de su iglesia, ella tiene una experiencia, una trayectoria a lo mejor de 10 años, a entrenar a personas nuevecitas, a bebés. ¿Cuándo los vamos a empezar a entrenar? Desde ya, hermanos. Aceptó a Jesucristo, le damos los primeros rudimentos, se bautizó, ya está participando de la cena del Señor, pues vamos a entrenarlos, vamos a formarlos, pero no es lo mismo. Entonces tienen su propio estilo, tienen su propia forma, tienen su propia técnica de formación y no es la misma a la de sus hermanos de una iglesia madre. Entonces esto lo vamos a ver la semana siguiente, ¿sí o no? Va a estar interesante ese tema para la próxima clase. Vamos todos a despedirnos
mediante un pensamiento, algo que nos llamó la atención el día de hoy. ¿Qué les parece? Todos pensemos algo, hermanos, sobre lo que nos llamó la atención, donde atrapó nuestra mente, hermanos, o donde algo estamos haciendo mal, pero estamos todavía aprendiendo y vamos a redireccionar nuestra forma de trabajo. ¿Alguien desea levantar su manita o yo los elijo? A ver, hermano Consuelo y Eduardo, activen sus audios. No la oímos, hermano David. Sí, hermanos. Bueno, creo que debemos de ser pacientes, puesto que estamos tratando con gente nueva. No es lo mismo tener un culto en la iglesia madre, en donde todos estamos enseñados a orar, a ayunar y a obedecer. En un lugar nuevo, Dios les bendiga, hermanos, en un lugar nuevo, hermanos, pues nos vamos a encontrar con todo tipo de situaciones un poquito complicadas, en las que nosotros debemos de tener mucho cuidado y mucha precaución de que no se dañen las personas, ¿verdad? De que no se vayan a lastimar, pero sí irles enseñando cuáles son las normas que debemos guardar en la iglesia. Por ejemplo, quiero compartirles rápidamente. En la misión, al principio comenzamos trabajando con un grupo de niños y los niños empezaron a encariñarse con nosotros. Entonces hay ahí un pequeño niño que se llama Ezequiel. Él es el más latoncito de la iglesia. Ya no es tanto, pero antes sí. Pero él estaba acostumbrado a que yo lo cargaba siempre. Pero cuando se fue formalizando el culto en la iglesia, pues tuve que decirle que no, que yo iba a ministrar, iba a orar, iba a predicar, y ya no lo podía estar cargando. Y son pequeños detallitos como en los que debemos de ser pacientes, pero ir poniendo también las reglas. Eso es lo que puedo compartir. Exacto, hermanos, es ser muy bien, hermano, ser paciente, pero ir formando desde un principio, ¿verdad? Ahora también ahí les da una sugerencia, hermanos. Las primeras enseñanzas, los primeros meses, es indispensable que usted esté ahí, plantador de iglesias. No se oye mal, o no sé si se oye mal, pero no deje a las personas nuevas con de repente tutores ajenos al principio. Al principio, hermanos, sugerimos que siempre sea usted, pastor, usted líder, y fomente el alimento. Y ya después puede irle dejándolos a otra persona, ¿verdad? Y también no irnos al extremo, ¿verdad? Que no los adapte o no los acostumbre siempre a usted, pero los primeros meses o hasta el primer año usted deberá estar ahí pegado, porque dijimos son los primeros pasos, la primera leche. Entonces la formación o la deformación se va a tomar en ese tiempo. ¿Alguien más, hermanos? Pues, yo le... Sí. No, la hermana. ¿verdad? La hermana Eli Reyes. Sí. Pues hay muchos comentarios. Por ejemplo, cuando hablaban acerca de integrar y dar a conocer a los nuevos conversos, introducirlos al lenguaje y a la cultura, por así decirlo, cristiana, pues me quedé pensando en que ahora sí que en todos los tiempos de mi crecimiento, ahora han cambiado mucho, ¿no? Ahora a los cantos cristianos les dicen canciones. Nosotros crecimos como himnos, coros, y pues la gente llegaba porque esto para mí, este trabajo he escuchado desde luego, pero es desconocido. Y pero por ejemplo, antes era muy común en el lenguaje decir almas nuevas. Y de pronto ya después, con el tiempo, cuando platicábamos con los hermanos que eran nuevos, recientes, ellos decían, no, cuando llegué y decían alma nueva, no, pues que me asusté, pero así se daba, vaya, así se daba. Y los himnos,
ahora, estoy oyendo acerca de una introducción al lenguaje, a la cultura de las personas nuevas. Bueno, hago ese comentario. Luego, el otro que me quedé pensando en cuando lleguen a 30 personas, 10 personas, me hacía la pregunta, ¿cuántas de nuestras iglesias se considerarían células en este momento? Y estamos trabajando como iglesias. Y pues nada más me quedé pensando en eso y pues hay mucho trabajo por hacer y pues Dios nos ayude a hacer lo que alcancemos. Dios nos dé la fuerza. Nada más, muchas gracias. No, gracias a usted, hermana. Son aportaciones muy inteligentes, hermanos. Y yo también, nosotros, hermanos, crecimos en la iglesia y la verdad estamos ahorita usted y yo, por gracia de Dios, ¿verdad? Pero a veces, fíjese, somos bien raros y no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, llega una persona nueva y le decimos, a ver, vamos a orar por la hermana Miriam. Y la llevamos a la iglesia madre. Pero nosotros, hermanos, en la iglesia madre somos bien oradores. Y ahí tenemos a la hermana Miriam, la ponemos en medio, hacemos una bola, un círculo de 20 hermanos, hablando todo bien fuerte, imponiéndole las manos, algunos orando en lenguas y por ahí algunos despistados a profetizándole, ¿no? A la hermanita, ¿no? Entonces, usted y yo lo entendemos, ¿verdad? Lo fomentamos, hermanos, es más, pero póngase desde el punto de vista, hermanos, del alma nueva, como decía la hermana, ¿verdad? Es eso de almas nuevas, ¿verdad? Hasta eso, ¿verdad? Deberemos adaptar nuestro lenguaje. Pero sí o no será mejor decirle, señora Juanita, voy a orar por usted. Una oración es hablar con Dios. Entonces, voy a orar a Dios y voy a pedirle a favor de usted. ¿Qué le parece? Usted cierre sus ojitos y vamos a orar por usted, nada más. Y oramos en palabras sencillas, en tono bajo, para que la persona también me oiga a mí orar y aprenda a orar. Entonces, esto, hermanos, es fundamental y si o no la llevaremos gradualmente. Y después ya vas a orar por ella, le ponemos las manos, pero ella ya va a saber qué es eso de la imposición de manos. Pero ya queremos juntarle el aceite, ¿verdad? Ya queremos hacerle toda la personita nueva cuando todavía está en leche. Muy buena aportación, hermana Eli. ¿Está alguien más, hermanos? Ya estamos en despedidas. Perdón, pero yo hablo mucho, entonces mejor los dejo hablar a ustedes. Hermana Oliver. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mire, yo tuve una experiencia, bueno, es un testimonio muy grande. Hace como 3 años, cuando estuvo lo de la pandemia, fuimos, yo soy de casa de oración, y unas hermanas fuimos a predicar a una casa, acá por Nesa. Nosotros somos de aquí de la unidad de Ermita Zaragoza. Entonces fuimos a predicar a una enferma, que su hija está enfermita, y cuando se fue a predicar, le doy yo la honra y la gloria al Señor porque esa muchacha estaba a punto de morir y el Señor le dio sanación. Lo que pasó aquí que esa muchacha fue usada, y gracias a Dios fue sanada, pero regresó con los testigos de Jehová, ella es testiga de Jehová. Pero yo le doy la honra y la gloria porque su mami, que es la que estaba muy renuente, y lo que usted hablaba, hermano, que pues nada más llegar a una oración y compartirles y todo, porque si empezamos a hablar en lenguas, eso pues a veces hasta los espantamos. Entonces, esta hermana apenas se acaba de bautizar hace 8 días, hubo bautizos aquí en casa de oración. Entonces yo digo, Señor, sí, tu obra es grande, y vamos paso por paso, que es lo que usted decía, hermano. Pasaron 3 años para que ella se pudiera bautizar, ella tomó lechita, pero da gloria a Dios porque ella ya come alimento espiritual. Y ese es mi testimonio, hermano, y gloria a Dios porque el Señor es el que nos ministra y el que nos enseña todo esto que usted nos está compartiendo. Ese es mi testimonio y Dios los bendiga. Amén, ¿verdad? Es paciencia. Y por ahí también dice la Biblia, yo sembré, Gloria a Dios. regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces usted y yo no convertimos a nadie.
¿verdad? Eso lo hace el Señor, pero nuestra labor es sembrar la palabra de forma efectiva, ¿verdad? Bueno, vamos a estar retirándonos, hermanos. Vamos a hacer una oración. ¿Le parece, hermana Leti, si nos apoya a dirigirnos y a despedirnos en una oración? Y así cerramos nuestra sesión del día de hoy. Bien, hagamos oración y nos estaremos viendo. Ahora sí. Ahora sí, vamos a despedirnos, ¿ok? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Señor, te damos muchas gracias el día de hoy porque todo lo que se pudo aprender sabemos que será de provecho para nuestras congregaciones y las futuras células o las células existentes. Gracias te damos, Señor, por la vida de Javier, por la vida de también de Omar, que han estado trabajando para que estas clases, Señor, sean presentadas a tus hijos. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que fielmente se han estado presentes en las sesiones. Rogamos que nos des la sabiduría y la aportación de cada uno de nosotros, Señor, pueda ser fundamental y podamos retroalimentarnos unos a los otros. Danos ahora que vamos a terminar esta sesión, Señor, vamos a dormir, danos un sueño reparador y que mañana, Señor, todos y cada uno podamos ir a nuestras congregaciones a cumplir con nuestras obligaciones. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Nos estamos viendo la próxima semana. Dios les bendiga, hermanos. Okay. Les bendiga. Bye. Dios bendiga, hermano David, a todos los hermanos. Muchas Bendiga, bendiciones. Dios les bendiga, bonita noche. Igual. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hermana Betty, hermana. Bendiciones.